La semana pasada inició el pastor Arnoldo con un tema que de verdad pues tal vez no es tan agradable a los ojos de Dios. No es agradable, es el pecado realmente. Y creo que para nosotros tampoco es agradable el pecado, ¿verdad? Entonces, este mes vamos a estar hablando sobre el pecado. Y hoy quiero compartir yo cómo tener victoria sobre el pecado. Cómo tener victoria sobre el pecado. Y quiero compartir algunas sugerencias que en lo personal a mí me han ayudado y que a usted le van a poder ayudar para que usted pueda ser victorioso sobre el pecado. ¿Cuántos queremos ser victoriosos sobre el pecado? ¿Verdad que todos queremos la victoria sobre el pecado? Cuando hay algo que a nosotros nos está afectando, nuestra alma no está tranquila, no está en paz con el Señor, porque sabemos que le estamos ofendiendo a Él. Y lo menos que los santos hijos de Dios quieren es ofender el nombre del Señor. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 20, para introducir este pensamiento. Vamos a leer este pasaje. Me gusta mucho, siempre me ha gustado este pasaje. Dice Pablo: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa debería de ser la afirmación de todos los hijos de Dios, que con Cristo Jesús estamos crucificados. Que ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para el Señor, para aquel que nos rescató, para aquel que nos perdonó, para aquel que nos ha dado una vida nueva. ¿Cuántos quieren vivir para Cristo Jesús? Aleluya. ¿Cuántos quieren vivir apegados a Jesús? ¿Y cuántos quieren agradar a Jesús? Amén. Ese es nuestro deseo. Cuando hablamos de pecado, a veces podemos nosotros ir a los extremos. Hay una parte de la iglesia evangélica que es legalista, ¿verdad que sí? Que cualquier cosa es pecado. Ver televisión es pecado. Bueno, dependiendo del programa que usted vea, ¿verdad? Ver internet, meterse a navegar en las páginas es pecado. X clase de ropa es pecado. Asistir a X lugar es pecado. Y para muchos legalistas, cualquier cosa es pecado. Y a veces se han impuesto cargas en las iglesias, en los hermanos, que ni siquiera los líderes cristianos pueden llevar. Pero también está la otra parte. Está la parte liberal, donde no les importa. Si van a una discoteca no hay problema, el domingo pueden venir a la iglesia y no hay problema, porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia de Dios. Así que están los dos extremos. Yo estaba pensando en la historia del hijo pródigo. Yo veo a uno muy liberal que le dijo a su papá: por favor, dame los bienes que me corresponden. Y se los pidió y se lo fue a gastar en rameras y en borracheras y en todo. Se fue a gastar la plata, fue a vivir una vida liberal. Pero también estaba el otro, que el otro no era fiestero, sino que tenía una amargura en su corazón y con esa amargura vivía en su vida. Por lo tanto, los dos estaban en pecado, los dos le estaban fallando al Señor. Uno llevando una vida liberal y el otro llevando una vida amargada. Uno enfiestado y el otro amargado. ¿Qué le parece a usted esto, verdad? Así que muchos de los cristianos pensamos que el éxito que vamos a tener en nuestra lucha contra el pecado es de plantarnos nosotros muchas prohibiciones, y en nosotros mismos nos podemos poner leyes que no son del Espíritu de Dios, sino que son leyes propias para poder agradar con nuestras obras al Señor. Pero ser cristiano, usted sabe que implica apartarse del pecado, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, y eso no queremos nosotros vivirlo, sino que queremos vivir para agradar a Dios.
Yo tengo 5 sugerencias que en lo personal a mí me han ayudado y espero que a usted le puedan ayudar para poder vivir una vida de victoria sobre el pecado. 5 sugerencias que a mí en lo personal me han ayudado para poder vencer el pecado en mi vida. Y no quiere decir que yo deje de pecar, no, yo le sigo fallando al Señor, todos nosotros le fallamos, pero lo importante es tener nosotros un espíritu de agradecimiento, de agradar a Dios con nuestra propia vida. 5 sugerencias. Número 1, reconozca que el pecado no viene de afuera, sino viene de adentro. Mateo capítulo 15. Versículo 19, dice, porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen todas estas cosas según Jesús? Salen de un corazón que no está siendo guiado por la palabra de Dios y mucho menos por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Pecamos cuando nosotros descuidamos nuestro corazón. Por eso dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Nosotros podemos ser influenciados por una multitud de cosas para pecar, pero si nuestro corazón está aferrado a Dios, si nuestro corazón lo tratamos de mantener limpio delante de Dios, si en nuestro corazón queremos agradar a Dios, si en nuestro corazón queremos vivir para Dios, hermanos, vamos a ser vencedores sobre el pecado. Porque el pecado, aunque viene como dardos a nuestra vida, pero si nosotros tenemos un corazón, hermanos, transformado, un corazón agradecido, un corazón lleno de la presencia de Dios, hermanos, vamos a tener una barrera y el enemigo no va a poder derrotarnos a nosotros porque nuestro corazón es para Dios. ¿Cuántos quieren tener un corazón para Dios? Aleluya, todos nosotros queremos tener un corazón para Dios, porque si nuestro corazón está siendo llenado por el Señor, está siendo llenado por su presencia, por su palabra, por su Espíritu Santo, nosotros vamos a tener esa barrera que el enemigo no va a poder derrotarnos y no nos va a obligar a pecar. Pero si nuestro corazón nosotros lo descuidamos, hermanos, qué tremendo es los descuidos. A ver, ¿cuántos de los que están acá tienen vehículo? Levanten la mano, muy bien. ¿Cuántos de los que tienen vehículo tienen celular? Sería ilógica esa pregunta hoy en día, ¿verdad? Si tiene usted para comprar un carro, lógicamente tiene para comprar un celular. Pero ¿a cuántos han tenido un pequeño percance por atender el teléfono y atender el carro? A muchos nos ha pasado. Usted ha visto a gente que tiene tanta habilidad que va manejando, ¿verdad? Y va texteando en el otro lado, ¿verdad? Hasta yo he visto motoristas que van, la gasolina, el timón de la moto la tienen en el lado derecho, lado derecho, ¿verdad? Y con la izquierda van hablando por teléfono en medio del tráfico, como que si no fuera a pasar nada. Y muchos de los accidentes ha sido por un descuido, así de sencillo, un descuido con atender el teléfono y a la vez atender el volante del carro. Y muchos de los descuidos de la vida cristiana, de los cristianos, es porque en nuestro corazón está vacilando con dos cosas. Quiere agradar a Dios y quiere agradar al mundo también. Pero nosotros debemos de tomar una determinación de querer siempre agradar a Dios y por lo tanto vamos a guardarnos de accidentes de pecado en nuestra vida. Así que el pecado está a las puertas a través de las tentaciones y está como un león rugiente viendo a quién devorar.
Pero nosotros debemos de reconocer, hermanos, que si nuestro corazón está limpio delante del Señor, venga lo que venga, nosotros vamos a agradar a Dios. Así que es tan importante guardar nuestro corazón todos los días, no solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando leemos la palabra, en el trabajo y más allí, hermanos, de verdad, en medio de este mundo que nos rodea, de tanto pecado, de tantas cosas que a los hombres les llaman buenas, pero son malas. Ahí estamos nosotros viviendo, pero es importante que nosotros sepamos que si nuestro corazón está en conexión con el Señor, en sintonía con el Señor, vamos a tener la victoria. Por eso necesitamos nosotros que el Espíritu Santo nos visite. Necesitamos nosotros andar en el Espíritu y así no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Número 1, entonces, reconozca que el pecado sale del corazón. Si nosotros no tenemos un corazón, hermanos, conforme a la palabra de Dios, vamos a tener problemas. Número 2, trate de evitar situaciones o lugares donde puede ser tentado. Trate de evitar situaciones o lugares donde puede ser tentado. Hace un tiempo yo hablaba con un hermano que siempre tenía problemas con el alcohol. Y de repente estaba en la iglesia y de repente le avisaban a uno que estaba en una cantina. Se reconciliaba, volvía a caminar con el Señor nuevamente y de repente otra vez estaba tomando. Y así era ese ciclo de vida. Y él decía, pero yo ya no quiero volver a esto. Y muchas veces yo le pregunté, ¿qué le pasa, hermano? Ay, hermano, me dice, es que cuando yo paso cerca de la cantina, primer error, dice, es el olor que sale de ahí, es como que si fuera tamales cuando usted tiene bastante hambre. Pero con aquel deseo y anhelo de querer satisfacer ese deseo que yo tengo aquí adentro. Por lo tanto, pues no pase usted cerca de la cantina. Nosotros tenemos 2 dedos de frente y decir, ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está algo que a mí me jala como un imán para que yo pueda caer otra vez en lazos del enemigo. Por lo tanto, no voy a caer. Si usted, hermano, tiene problemas con la pornografía, no vaya a una playa ¿cómo les llamo? De nudismo, bien lo saben, ¿verdad? No vaya a una playa nudista. Si usted tiene problemas con la pornografía, no vea programas de televisión, hermanos, donde incitan a la pornografía. Por favor, guarde sus ojos. Si a usted le encantaba la parranda y usted su vida eran las discotecas, pues por favor no escuche música mundana. Le va a afectar a su vida. Escuche música cristiana. Escuche música de Dios. Aquella que alaba y bendice el nombre de Dios. Hermanos, tenga cuidado con los lugares, con las situaciones, con amigos. Hay amigos, ¿cuántos tienen amigos acá que son del mundo? Y hay unos que son buenos cuates, ¿verdad? Pero buena onda, fíjese. Muy derechos. Yo tuve la vez pasada un amigo que de verdad muy bueno con nosotros, nos tendió la mano cuando estábamos nosotros necesitados, pero de una forma tremenda. Y uno dice, ¿de dónde le salía a tener tanta compasión y tanta ese espíritu de ayuda para nosotros cuando estábamos pasando una necesidad tremenda? Pero tenía un problema, es que él arrastraba a uno al pecado y de una forma tan sigilosa,
en una forma tan, hermanos, diplomática, que uno dice, wow. Y cuando uno sabía, de repente ya estaba uno hablando la jerga de él. Yo le voy a decir que si usted no puede tener influencia con sus amigos mundanos, mejor déjelos, porque si no, ellos van a influir en usted y le van a dominar. Entonces tengamos cuidado con los lugares, con las situaciones donde nosotros podemos ser tentados. Leamos 1 Corintios 10:13. Vea qué dice la palabra de Dios. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, dice, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y dice, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir. Ese es el Dios que nosotros conocemos, que ha tratado de darnos a nosotros esta palabra para que nuestra vida sea fortalecida y que nosotros no nos encontremos luchando con nuestras propias fuerzas. Pero usted tiene que poner su parte en este asunto. Tenga cuidado con los lugares o las situaciones donde usted se puede enfrentar para ser arrastrado a la tentación. ¿Cuántos están conmigo todavía? Amén. Número 3. Busque a quien rendir cuentas. En otras iglesias hablan mucho de tener un padre espiritual. Sea como sea, aquí a veces lo practicamos, a veces no, pero no estamos nosotros con esa doctrina. Amén. Pero es bueno que nosotros podamos tener a alguien. Y yo anoté algo acá y lo subrayé. Debemos de buscar a un amigo de confianza o un líder maduro que tenga palabra de Dios y que tenga experiencia en la vida para podernos ayudar a nosotros. Es muy difícil luchar nosotros solos. A veces necesitamos nosotros que otra persona nos preste su hombro para llorar y para poder decirle las situaciones que nosotros estamos viviendo, las cosas que a nosotros nos están pasando, aquellas cosas que no podemos vencer. Anoche contaba que hace un tiempo, cuando estábamos en la 23, llegó un señor y me dijo, mire, yo no soy de acá, pero siempre he escuchado de esta iglesia y vine por pedir ayuda, me dijo. Yo tengo problema, me dijo, con las faldas, así de sencillo. Y ya he luchado y he hecho esto y he hecho lo otro. Y por favor, ayúdeme. ¿Qué puede usted hacer para ayudarme? Y venía, pero con una cara afligida, con dolor, porque le estaba fallando a Dios. No era aquel que dijo, ay, mire, ¿por qué no me echa un poco la mano? Fíjese que tengo estos problemas. No, él me dijo, es que le estoy fallando a mi Dios y yo no quiero seguirle fallando. Y yo le di algunos consejos de la palabra que le fortalecieran su vida y que lo pudieran hacer reaccionar a él. Y oré por él. Pero la siguiente semana vino y me dijo, pastor, seguí con los mismos problemas. ¿Qué hacer? Y yo otra vez saqué la palabra de Dios y le pude dar una palabra de Dios y orar por él. Y en el nombre de Jesús bendecirlo. Y yo le dije, siempre estamos para servirle. Como a los 8 o 15 días regresó otra vez. ¿Y qué cree que pensé yo? Ya viene con lo mismo otra vez. Y yo dije, mejor ya le voy a decir que ya no lo voy a atender, porque no quiere hacer caso. Y ahí dentro de
esa lucha que yo tenía en mi corazón también, vino una voz del Espíritu Santo y me dijo: es que tú no lo amas como yo lo amo. Es que tú no lo amas como yo lo amo. Y entonces yo le dije: hermano, fíjese que yo lo quería despedir, pero recibí una voz de Dios a mi corazón, que Él lo ama como nadie lo puede amar acá en la tierra. Y se tiró al piso y empezó a llorar y a llorar. Y me dio un abrazo y me dijo: muchas gracias. Oré por él. Después, como a los 15 días, vino otra vez. ¿Qué cree usted que yo pensé? Ya viene otra vez con lo mismo. No, me dijo: le agradezco mucho el poquito o la paciencia que ha tenido conmigo. Gracias por la palabra que me ha dado. Gracias porque usted me consoló. Y yo le vengo a decir que ahora yo soy libre de ese pecado. Soy libre de ese pecado para la gloria de Dios. Oh, hermanos, qué tremendo es escuchar a alguien de decir que con una pequeña ayuda que nosotros le podamos dar, pueda salir de sus problemas. Y a veces pasa con gente así. Hermano, si usted tiene algún problema serio, que no puede dejar un pecado, busque un líder, busque un pastor, busque un hermano de confianza, pero que no sea reportero, que no trabaje en uno de los diarios de Guatemala, que pueda guardar la vida secreta o los secretos que usted le está confiando. Pero busque ayuda, no se ahogue solo en una taza de agua. Busque ayuda. Si usted necesita, hermano, busque ayuda. Se lo digo en el nombre de Jesús. Muchas veces nosotros estamos ahí reprimidos con nuestros pecados, reprimidos con esa falta de autoridad sobre nuestra vida que no nos deja a nosotros avanzar sobre el pecado, y ahí estamos nosotros viviendo. Pero busque ayuda. Busque a quien rendirle cuentas. Eso nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Número 4, y esto me encanta: deleítese en la palabra de Dios. Para usted, ¿qué significa deleite? Disfrutar ¿qué? Al máximo algo que a usted le agrada. ¿Cuántos les gusta la buena carne acá? Mire, ¿qué le parece un supuyazo o un su corte argentino? Asado a como a usted le gusta, 3/4, bien asado, con papitas así bien asadas, con cebollitas también asadas, tortillas tostaditas allí en la parrilla, y después de eso su buen café. Y usted tiene 2 días de no comer. Mire, si no tiene cuidado, se va a querer comer hasta la churrasquera, le cuento. Pero usted se va a deleitar en algo que le gusta. Yo siempre pongo el ejemplo de la carne porque a mí me encanta la carne, ¿verdad? Yo digo que las verduras mejor que se las coman las vacas, y yo ya me como las verduras procesadas, ¿verdad? Ya las vacas han procesado todas las vitaminas y nutrientes, entonces yo prefiero comerme la carne, ¿verdad? Pero, hermanos, el deleite, el disfrute, ¿verdad? Que qué rico. Yo estoy hablando de la comida porque usted tiene su plato favorito también y que se le hace agua a la boca cada vez que usted tiene antojo de eso. Pero cuando lo tiene enfrente, usted lo disfruta al máximo. Lo disfruta.
La Biblia nos dice, fíjese que hay 5 versículos en el Salmo 119 que contienen la palabra hebrea shashua, que significa deleite o disfrute, y está relacionado directamente con la palabra de Dios. Así como nosotros nos gusta disfrutar de muchas cosas acá y le damos el sabor máximo a estas cosas, hermanos, también así debemos nosotros como cristianos en nuestra vida espiritual disfrutar de las cosas espirituales. Y le estoy hablando aquí de la palabra bendita de Dios, que va a hacer en nosotros, hermanos, una muralla para la cual nosotros no podamos pecar. Y quiero darle 5 versículos que están en el Salmo 119. Pero el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón, ¿qué? He guardado tus dichos, dice, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Eso lo debería de haber puesto al principio, ¿verdad? Que en el corazón debemos de guardar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, para no pecar contra Él. Pero quiero darle los 5 versículos que yo encontré, que usa la palabra shashua, que significa deleite o disfrute, y está relacionado directamente con la palabra de Dios. Versículo 24 del Salmo 119. Pues tus testimonios, dice, ¿son qué? Tus testimonios son mis delicias, dice, y mis consejeros. Vea cómo nos puede a nosotros ayudar la palabra de Dios. Cuando nosotros, al abrir el santo libro de Dios, nosotros podemos encontrar la palabra de Dios y que nos podamos deleitar ahí, entonces esa palabra va a ser también nuestra consejera en nuestra vida cristiana. El versículo 77. Este salmista, así que tremendo, ¿verdad? Vengan a mí, dice, tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia, mi deleite. Yo disfruto cuando estoy frente a tu palabra. Versículo 92. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción, dice el salmista, hubiera perecido. Hermanos, es que la palabra de Dios, cuando nosotros la abrimos y le decimos al Espíritu Santo que nos enseñe, se va a volver un rema dentro de nosotros, y nosotros cada día vamos a disfrutar más y más de la palabra bendita de Dios. Y eso va a hacer en nosotros una muralla en nuestro corazón, para que cuando vengan los dardos del enemigo nos protejan de toda tentación y de toda obra mala. Versículo 143. Dice el salmista: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aunque mi vida esté atormentada, aunque mi vida esté angustiada, aunque eso se haya apoderado de mí, pero si no fuera tu palabra, si no fuera tu ley, ¿qué fuera de mi vida? Por eso yo le voy a poner toda la atención a la bendita y eterna palabra de Dios. Y el versículo 174 dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y otra vez, tu ley es mi delicia. ¿Para cuántos es la delicia la palabra de Dios? Amén.
Así que por eso no la debemos de descuidar. Por eso el enemigo pone, hermanos, tantos tropiezos para que nosotros no tengamos un plan para estudiar la bendita palabra de Dios. Nosotros debemos de, hermanos, así como comer la comida material, debemos de comer la comida espiritual, que es la bendita y eterna palabra de Dios, que va a guardar nuestro corazón de toda obra mala. Y cuando venga la tentación, hermanos, vamos a tener donde echar nosotros mano, que es la palabra de Dios, y vamos a sacar la palabra de Dios como Jesús la sacó cuando fue tentado por el enemigo. Escrito está, decía Jesús, escrito está. Y escrito está, les dijo la última vez a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Qué importante es que nosotros, hermanos, no por tarea, no de una forma tediosa, estudiemos la palabra de Dios, sino que le pongamos nosotros la sazón, que le pongamos nosotros, hermanos, ese cuidado de comer todos los días la palabra de Dios. Como los hombres, el corazón del hombre siempre tiene un apetito carnal, porque tenemos la vieja naturaleza que nos quiere jalar otra vez a los lazos de esclavitud donde el Señor nos sacó, hermanos. Entonces ahora nosotros debemos de tener, hermano, apetito por la palabra de Dios, porque si lo hacemos de una forma incondicional, Jesús dijo que cualquiera que bebiere de esta agua volvería a tener sed, y nuestra alma solamente va a ser saciada con la palabra de Dios, solamente con la palabra de Dios. Y nuestra alma debe sentirse seca cuando no tiene ese contacto con la lectura de la palabra de Dios. Si esto no ocurre, hermanos, vamos a ser candidatos para que el diablo haga lo que quiera con nosotros. Pero tenga presente usted que la palabra de Dios debe de ser su delicia. Y número 5. Arrepiéntase si ha pecado. Nosotros no podemos vivir una vida doble. No podemos vivir en el mundo, con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia cristiana evangélica. No podemos vivir. Dios sabe que aún cuando nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo para vivir rectamente, para vivir correctamente delante de Dios, hermanos, nos equivocamos, fallamos, ofendemos el santo nombre de Dios. Y es por eso que Daniel dijo en Daniel capítulo 9, versículo 9: de Jehová es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Hermano, con todo mi corazón hoy le pido, si usted le ha fallado a Dios, arrepiéntase. En el nombre de Jesús se lo estoy pidiendo. Si usted está practicando un pecado, arrepiéntase antes de que vengan consecuencias terribles a la vida de uno. Usted se recuerda, hermanos, las consecuencias tremendas, como 5 consecuencias familiares que le vinieron al rey David por no confesar su pecado a tiempo y por no tener cuidado de su vida. El mismo salmista que escribió esto, que nos deleitemos en la palabra de Dios, también él descuidó la palabra de Dios. Y cuando hay ese descuido, hermanos, es cuando vienen accidentes a la vida de los cristianos. Y es por eso que nosotros debemos de ir al trono de la gracia de Dios todas las veces que le fallamos, todas las veces que le ofendemos. Debemos de ir al trono de la gracia de Dios a decirle: Señor, perdóname porque te he fallado, me siento mal, Señor. Y el Señor, en su misericordia, en su favor, nos va a perdonar, porque Él es amplio en perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, hermanos, así que si nosotros le hemos fallado a Dios, arrepintámonos delante del Señor. Y hay 2 o 3 cosas que nos llevan
a que nosotros seamos perdonados. Una, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Dos, confesar nuestros pecados. Y tres, creer que Él es misericordioso para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si nosotros le fallamos a Dios, vayamos delante del Señor con nuestro corazón humilde, con nuestra vida humillada, y le digamos: Señor, perdóname porque te he fallado. Y cada vez que nosotros le fallemos, lleguemos al trono de la gracia y le digamos: Señor, perdóname. Pero que vayamos con esa convicción, con ese dolor en el corazón que le hemos fallado a Dios. Y Dios va a ser amplio en perdonarnos. Y debemos de arrepentirnos y después tratar de seguir caminando con Dios para no caer en el estilo de vida que nosotros vivíamos antes. Es duro fallarle a Dios, duele el corazón. A veces nosotros nos arrepentimos porque nos han agarrado con las manos en la masa. Pero no esperemos a eso, sino que cada vez que le fallemos a Dios, le digamos: Señor, perdóname. Perdóname. Limpia mi corazón. Yo quiero tener un corazón puro delante de ti. Así que cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Le di 5 sugerencias. Que nos pueden ayudar a nosotros para vivir una vida, hermanos, venciendo el pecado en nuestro ser. Hablé de que debemos reconocer que del corazón es donde salen todos los malos pensamientos, todos los homicidios, todos los adulterios. También traté de decirle que trate de evitar situaciones o lugares donde pueda ser tentado. Busque, aparte de buscar al Señor, busque un amigo, un líder que le pueda ayudar en su debilidad. Y le hablé también que algo muy precioso que tenemos que hacer es de deleitarnos en la bendita y eterna palabra de Dios. Así como el pecado nos quiere hacer nosotros creer que nosotros vamos a disfrutar del pecado, así como nuestro hombre viejo quiere hacernos saber que la vida cristiana es solo de leyes, que es una vida difícil, que es mejor que nosotros disfrutemos del pecado. Pero la Biblia nos habla que debemos de deleitarnos en sus mandamientos, que debemos de tener la palabra de Dios como nuestro mejor disfrute en nuestra vida. Y también hablamos que si le hemos fallado al Señor, debemos de arrepentirnos. Todos le fallamos a Dios. A veces con nuestros pensamientos, con lo que decimos, con lo que hacemos, le fallamos a Dios. Y el pecado es el que forma una barrera entre nosotros y Dios. Y solamente Cristo con su sangre preciosa nos puede limpiar
para que nosotros siempre estemos conectados al Padre, siempre estemos conectados a esa fuente de vida, siempre estemos conectados nosotros al agua de vida que salta en nosotros para vida eterna. Padre, gracias te damos por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú puedes hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Padre, el pecado es más poderoso que nosotros. El pecado nos quiere arrastrar a que te dejemos a ti. Pero hoy venimos, Señor, a decirte: Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu ayuda, necesitamos estar llenos de ti, necesitamos manifestar el fruto del Espíritu en nuestra carne, en nuestra vida, para que nosotros podamos vivir una vida que agrade el corazón tuyo. Padre, ayúdanos. Estamos viviendo en medio de un mundo que cada día a las cosas buenas se le llaman malas y a las malas se les llaman buenas. Y ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de este mundo de oscuridad, en este mundo de dolor, en este mundo de incertidumbre. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida arrepentida todos los días de nuestra vida. Gracias por visitarnos esta mañana. Gracias. Gracias.